días, buenas tardes, buenas noches para esa gente que ya lo está llegando al parcial y le mete estudio nocturno. Bueno, escuchen, vamos a hacer un videobuco sobre pH, ¿está? ¿Qué es pH? pH es el potencial de hidrógenos, ¿está? Potencial de hidrógeno. Es una unidad de medida, una unidad de medida. A ver, esta unidad va a ir de 0 a 14. ¿Y por qué hicieron que vaya de 0 a 14 y de dónde salió esta unidad de medida? La cuestión es que los hidrógenos, los hidrógenos o los protones, que es lo mismo, tienen un valor en nuestro cuerpo de 0.00004 milimoles sobre litro. Y para no estar manejando, o sea, va de 0.00004 a 0.160, ¿está? Y para no estar haciendo todo un bardo con esos valores, los tipos lo que hicieron fue crear un valor con un logaritmo para disminuir y tener ese rango dentro de estos valores de 0 a 14, ¿bien? Ahora, lo que es muy importante es que el valor de pH va a ser menos logaritmo, o sea, el cálculo acá, sobre la concentración de protones del organismo. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué es tan importante? Porque lo que nos va a indicar es que el valor de pH es inversamente proporcional a la cantidad de protones que tenemos en nuestro organismo, ¿está? Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un valor de pH alto, por ejemplo el máximo que sería 14, vamos a tener re poca cantidad de protones y por lo tanto se va a decir que ese entorno no es un entorno ácido, está entre paréntesis, un entorno ácido va a ser aquel que tiene mucha cantidad de protones, sino que es un entorno básico, ¿está? O un entorno alcalino, que es aquel entorno que tiene poca cantidad de protones. Entonces, dijimos como ejemplo 1 de 14. Ahora, si yo tengo un valor de 1, si mi valor es 1, quiere decir que es un entorno superácido y que tiene muchísima cantidad de protones. Bien, una vez comprendido esto, vamos a pasar a otros conceptos generales antes de hablar de cosas más específicas. Primero, principal, antes que nada, el valor normal de pH en el cuerpo humano va a ser de 7.35 a 7.45. ¿Está? El valor de pH en el cuerpo humano, en la sangre, está en la sangre. Bien, ahora vamos a hablar de algunas cositas. Dentro de pH y de todo lo que es ácido y base y demás, vamos a tener sustancias, o sea, vamos a tener elementos que son ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes o bases débiles. Ahora, ¿qué implica que sea un ácido o una base? Un ácido va a ser una sustancia que va a liberar protones. ¿Está? Y por eso es ácido, por eso nosotros decimos que un entorno donde tiene mucha cantidad de protones, ¿está? Es un entorno ácido. ¿Por qué? Porque va a tener sustancias que liberan esos hidrógenos. Bien, un ejemplo en el cuerpo humano de un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, ¿está? Que tiene, fíjense, protón y cloro. Ahora, cuando tenemos este ácido, lo que suele hacer en entornos como la sangre es liberar protones y queda el cloro solo, ¿bien? Por eso es un ácido fuerte, porque tiene mucha tendencia a liberar protones. Un ácido débil en nuestro cuerpo, un ácido débil, va a ser el ácido carbónico, que es el HCOO3, H2COO3. ¿Y este cómo va a quedar? Va a quedar en protón más bicarbonato, HCOO3. Después tenemos las bases. Las bases son aquellos elementos que tienen capacidad de absorber protones, Y fíjense que es lo mismo que les dije hoy. Entonces un entorno básico, con muchas bases, van a ser los entornos que no tienen mucha cantidad de protones porque justamente estas bases se encargan de absorberlos. Una base débil en nuestro organismo va a ser justamente el bicarbonato. Porque fíjense, vamos a tener HCOO3 y se le puede acoplar un hidrógeno, más un hidrógeno y nos va a quedar este compuesto de acá arriba, sería el ácido carbónico, ¿está? H2COO3. Y por último podemos tener una base fuerte que va a ser el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo, que cuando se le agrega un protón va a quedar nada más y nada menos que el agua, H2O. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Me imagino que sí. Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a hablar de los mecanismos regulatorios de este pH, ¿está? Como ustedes saben, este es el valor normal, como dijimos al principio, entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos corporales que van a permitir que este valor se mantenga en ese rango? Tenemos principalmente tres, que vamos a ir desde los que actúan más rápido hasta los que actúan un poco más a largo plazo, pero son los más efectivos, ¿está?
Primero el más rápido va a ser el mecanismo buffer. Buffer, que la traducción o lo que quiere decir en realidad es el mecanismo de amortiguación, o de regulación. Después vamos a tener lo que es el sistema respiratorio, que ahora vamos a ver cómo actúa. Y en un tercer lugar vamos a tener el riñón, la parte renal. ¿Está? Bueno, primero el mecanismo buffer. El mecanismo buffer va a consistir, o sea, son los sistemas que amortiguan casi instantáneamente. Cuando la sangre se empieza a poner ácida, hay determinados componentes que se encuentran en la sangre que van a permitir que no se vuelva tan ácida rápidamente, ¿está? Que amortiguan esa acidez rápidamente. Lo mismo si se vuelve básico. Entonces, ¿cuáles son estos componentes? Vamos a ir como de los más, digamos, menos importantes, de los más menos importantes hasta los más importantes. Entonces, primero, en los más menos importantes, vamos a tener lo que son las proteínas. Proteínas como la hemoglobina, ¿está? ¿Y en qué consiste este mecanismo? Como ustedes saben, las proteínas o los aminoácidos suelen tener unas cargas negativas y los protones tienen cargas positivas. Entonces, ¿qué hacen estos? Se atraen a las proteínas y se enganchan con ellas y al acoplarse no quedan libres en el medio y no producen tanta acidez, digamos, en este medio, ¿está? Entonces una de las principales proteínas que nos sirve de mecanismo buffer es la hemoglobina, que como ustedes saben es un componente muy importante, el principal componente de los eritrocitos, que bueno, entre otras funciones también nos va a permitir llevar el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, no importa. Ahora, el otro mecanismo buffer va a ser el mecanismo del fosfato. Este tampoco es tan importante en cuanto a la cantidad de amortiguación que realiza con respecto al último mecanismo, ¿está? Entonces, el fosfato, ¿cómo va a actuar? El fosfato va a actuar así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que un ejemplo de ácido fuerte era el ácido clorhídrico? Entonces, supónganse que nosotros tenemos ácido clorhídrico, acá tenemos el ácido clorhídrico. Y el tipo este lo que quiere hacer es liberar protones para hacer un entorno ácido, porque le está molestando el protón. Y lo que va a hacer el fosfato es aceptarle este protón y darle un sodio. El fosfato muchas veces va acompañado de una molécula de sodio. Entonces en este caso lo que va a hacer para amortiguar esta acidez va a ser recibir el protón y va a quedar, este fosfato va a pasar así, se le va a acoplar acá, digamos, como que hagan de cuenta que se cruzan, ¿no es cierto? Y entonces va a quedar sodio y cloro, van a quedar juntos, acoplados, ¿está? Y acá el fosfato va a quedar protón y fosfato, HPO4. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Así es como actuaría el fosfato en un entorno, en un lugar donde va a tener va a haber, digamos, liberadores de protones, ¿está? Así es como actuaría. Ahora, si tenemos un entorno básico, por ejemplo, que tengamos un oxidrilo, ¿está? Un oxidrilo. Supongamos que viene el fosfato y lo que va a hacer es, el fosfato también, vieron cómo andaba muchas veces con el sodio, muchas veces también anda, como lo vimos acá recién, con un protón de más. Entonces, supónganse que tenemos HPO4, como había quedado luego del intercambio con el cloro, va a venir por acá el fosfato, tranca palanca, se junta con el oxidrilo, que tiene una tendencia a absorber protones, y lo que va a hacer el fosfato para que este oxidrilo no absorba protones que hay en el medio, le va a dar uno de él, digamos, para poder seguir manteniendo esos niveles de pH sanos para el organismo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar PO4, o sea, me va a quedar el fosfato como al principio, y el OH, o el oxidrilo, me va a quedar con la fórmula del agua, H2O, porque le donó un protón el fosfato. ¿Se entendió? Hasta ahí, digamos, esos son los dos mecanismos menos importantes de regulación del mecanismo buffer, ¿está? Ahora vamos al más importante, al very important, y acá vamos a como intercalar con el tema respiratorio, ¿ok? Así que necesito que me presten muchísima atención. Y acá vamos a tener al capo mafia, el bicarbonato, ¿está? HCO3. Ahora fíjense, como ustedes vieron al principio, el bicarbonato puede actuar como ácido débil o como base débil. Y esto va a ser, depende del entorno que tenga. Si el tipo tiene un entorno ácido alrededor, con muchos protones, lo que va a hacer es va a convertirse en base para recibir protones y hacer que esto se mantenga en un rango normal. Ahora, si es al revés, si estamos en un entorno
donde es muy básico, el tipo lo que va a hacer es, va a liberar protones para justamente, otra vez, tener este rango normal y que no haya tan pocos protones en su entorno. Ahora, ¿cómo lo va a hacer y cómo esto se va a implicar con el rango respiratorio? Acá es donde yo necesito que ustedes me presten mucha atención. Muy bien. Supongamos que tenemos un entorno donde hay protones, un entorno ácido, ¿está? O sea, ácido quiere decir un pH menor a 7,35 en el caso de nuestra sangre. Entonces tenemos muchos protones, lo que va a pasar es, este protón que está acá, este protón que está acá, se va a unir con el bicarbonato y va a formar lo que se llama ácido carbónico. ¿Está? Que es H2COO3. Ahora bien, este lo que va a hacer es, va a liberar dos sustancias. Va a liberar dióxido de carbono y agua. ¿Está? Va a liberar dióxido de carbono y agua. Y como ustedes saben, si estudiaron sistema respiratorio, el aumento de la concentración del dióxido de carbono, que la concentración normal es 40 milímetros de mercurio en las arterias, ¿está? Entonces, si el aumento de la concentración de dióxido de carbono lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria mediante un mecanismo en el sistema central, en el bulbo, está en el quimioreceptor del bulbo. Entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria. Y mediante este aumento de la frecuencia respiratoria va a promover la eliminación de protones. ¿Cómo? ¿Cómo va a promover la eliminación de protones? Fíjense que lo que hace es, cuando tenemos muchos protones, simplemente el bicarbonato absorbe un protón, lo absorbe, se convierte en ácido carbónico, ahí viaja a través de la sangre hasta el alvéolo a nivel pulmonar, y ahí a través, otra vez de una enzima que se llama anidrasa carbónica, va a liberar dióxido de carbono y agua, que es lo que se libera en la expiración. ¿Vieron que no es tan complicado y todo se implica, digamos? Y ahí actúa el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, aumentando la frecuencia respiratoria, va a producir una mayor eliminación de protones y por lo tanto va a disminuir la acidez del entorno del cuerpo humano, digamos. Ahora bien, al revés, sería lo mismo. Si el sistema respiratorio disminuye la frecuencia respiratoria, va a disminuir la eliminación de protones y por lo tanto va a hacer que el entorno sea más ácido. ¿Ok? Cuando eso es como un mecanismo de regulación a través del segundo mecanismo, que era el respiratorio. ¿Se acuerdan? El primero el buffer, el segundo el respiratorio. Pero acá es como que se juntan los dos. Ahora bien, ¿cómo sería al revés? ¿Cómo sería cuando tenemos un entorno básico? ¿Cómo actúa el bicarbonato? Es tal cual lo mismo, tal cual, pero al revés. Fíjense. Supónganse que nosotros tenemos una falta de protones en el entorno, que no tenemos protones. No hay protones. Tenemos muy pocos protones y el tipo dice, mira, yo necesito generar protones. ¿Cómo los generamos? Agarra dióxido de carbono y agarra agua. O sea, estas flechitas se invierten. Como ustedes saben, el dióxido de carbono es un producto de desecho de las células, del mecanismo de la energía, digamos, y el agua es algo que está constantemente, digamos, también en la sangre. Entonces lo que va a hacer es, va a tomar dióxido de carbono y va a tomar agua y va a generar el ácido carbónico. ¿Ok? Una vez generado el ácido carbónico, lo que hace el tipo es agarra y libera bicarbonato y libera protones. Así de simple y sencillo, el bicarbonato es el amo del pH, regulándolo de esta manera. ¿Se entendió? Bueno, algo muy importante que tienen que saber es que estas dos reacciones, o sea, la conversión del ácido carbónico en bicarbonato y protón y del ácido carbónico en agua y dióxido de carbono, son reacciones muy lentas. Pero mediante una enzima que lo que va a hacer es catabolizar la reacción y hacer que esta sea mucho más rápida, que se llama anidrasa carbónica, se pueden realizar estas acciones del ácido carbónico. Y esta enzima que se llama anidrasa carbónica se va a encontrar en los eritrocitos, en el túbulo contorneado proximal del riñón y en los alvéolos pulmonares. Y justamente es los lugares donde se regula el pH, ¿ok? Entonces fíjense, repasando hasta acá tenemos en el sistema buffer, vamos a tener lo que es el sistema fosfato, las proteínas como la hemoglobina, después vamos a tener el capomafia que es el bicarbonato que se va a ver implicado en la parte respiratoria, que es el segundo punto, y ahora vamos a la parte renal. Les tiro como un tip así para que les sirva para la LICE. Bueno, fíjense, una de las enfermedades o una de las manifestaciones de la acidosis, de un entorno acidótico en el ser humano, va a ser la respiración de Kussmaul. Que la respiración de Kussmaul va a ser una taquipnea
taqui, rápido, nea, respirar. Entonces va a ser una respiración rápida esta, que es mayor a 16 en el adulto de frecuencia respiratoria. Y va a ser una taquibatipnea. Batipnea viene de profundo. Entonces va a ser una respiración que va a ser rápida y profunda. Y justamente ¿por qué? Díganme por qué. Piensen por qué. Pongan en los comentarios. Nada, va a ser porque tenemos un entorno acidótico. Entonces necesitamos eliminar protones. Y ahí tenemos la respiración de Kussmaul. Y así llegamos a la última parte, que es capaz la más importante de la regulación del pH, que es la parte renal. ¿Ok? Y primero vamos a tocar al capo mafia que veníamos hablando, que es el bicarbonato. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que había una enzima que era la anidrasa carbónica que aceleraba la conversión del bicarbonato, o más bien del ácido carbónico, en dióxido de carbono y agua? Bueno, y que esa enzima estaba en el túbulo contorneado proximal del riñón. Bueno, entonces, fíjense esto. Vamos a tener, yo voy a dibujar acá una célula aproximadamente. Esto que está acá a mi derecha, a su izquierda, va a ser la luz del túbulo, ¿ok? Del túbulo del riñón donde se genera la orina. Y para este lado vamos a tener lo que es el intersticio y luego el plasma, ¿ok? O sea, la sangre. Intersticio, acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber? En el túbulo contorneado proximal, lo que va a pasar no es una generación de novo de bicarbonato, sino que va a ser solamente una reabsorción del mismo. ¿Y cómo se va a dar esa reabsorción? Como ustedes saben, el riñón lo que hace es filtrar la sangre, filtrar el plasma. Por lo tanto, una vez que pasó por el filtrado glomerular, va a venir por acá lo que es el plasma, o sea, gran parte de los componentes y del contenido del plasma sanguíneo por la luz. Y las células de los túbulos, contorneado proximal, distal, asa de Henle, qué sé yo, lo que van a hacer es ir reabsorbiendo o excretando solutos de acuerdo a la necesidad de reabsorber o excretar nutrientes y de hacer una orina más concentrada, más diluida, más acidificada o no. Entonces, acá estamos en el túbulo contorneado proximal y lo que hace esta parte del túbulo va a ser reabsorber, no generar de nuevo, sino reabsorber bicarbonato. Va a venir por acá el tipo, el HCO3, el bicarbonato, tranquilo por la vida, pero lo que pasa, el problema, es que este bicarbonato no puede atravesar la membrana del túbulo contorneado, ¿ok? Pero como en los cilios, o sea, en el borde que da a la luz de esta célula, vamos a tener la anidrasa carbónica, que va a permitir que el bicarbonato, ¿ok? O el ácido carbónico, en este caso, se convierta en dióxido de carbono y en agua, ¿ok? CO2 y H2O. El dióxido de carbono sí puede atravesar la membrana, entonces lo que va a pasar es, va a atravesar la membrana aquí, el dióxido de carbono se le va a sumar a el agua que tenemos adentro de la célula, del componente intracelular, se van a sumar ambos y van a formar ácido carbónico, HCO3, ¿ok? Y este ácido carbónico se va a dividir nuevamente en protón y en bicarbonato. Y este bicarbonato va a salir al intersticio y este protón va a salir y se va a unir acá al bicarbonato y va a generar el ácido carbónico. ¿Se entiende cómo es? Fíjense que no es el mismo proceso, nada más que va variando. Y acá esto es lo importante, que va a ser un proceso de reabsorción. Este bicarbonato puede hacer un intercambio, tengo mi machete acá, puede hacer, no le quiero hablar, puede hacer un intercambio acá, el protón con un intercambio con el sodio, ¿ok? Va a ser un contratransporte, va a ingresar sodio y va a salir protones, y acá de este lado puede salir, digamos, por difusión pasiva, o sea, solo, o también por un cotransporte sodio-bicarbonato. ¿Ok? O sea, este mismo sodio que entró acá vuelve al intersticio a través también del bicarbonato. Bueno, eso va a pasar en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado distal y asa de Henle, o sea, ya no estamos en el principio, ¿ok? De los túbulos. Lo que va a pasar es, se va a generar, va a haber una generación de novo del bicarbonato. Y eso es muy importante y va a haber una acidificación de la orina. Porque fíjense, en este caso, ¿qué hacíamos? Solamente manteníamos los niveles ya establecidos de antes. Lo absorbíamos de acá y excretábamos un protón.
¿Ok? Absorbíamos un bicarbonato, excretábamos un protón, pero se mantenían. Ahora, fíjense, lo que hacemos ahora en estos es crear, simplemente se crea a través del dióxido de carbono más el agua, en lo que es túbulo contorneado distal y asa de Henle, se crea esto, acá va a quedar acá va a quedar el ácido carbónico, ¿ok? HCO3, H2CO3, y acá se va a salir otra vez protón y va a volver el bicarbonato. Que el bicarbonato otra vez va a venir para acá, y acá el protón puede salir por una bomba digamos que excreta protones, o otra bomba que lo que va a hacer es hacer el ingreso de potasio, si no me equivoco, sí, exactamente, hace el ingreso de potasio y excreta protones, ¿ok? Puede salir por estas dos medidas. Pero fíjense que de acá no estamos reabsorbiendo nada de la luz, estamos excretando, o sea que es un lugar donde se va a acidificar la orina y se va a generar un bicarbonato de nuevo. ¿Ok? Esto es a través de la parte renal del buffer bicarbonato. Ahora tenemos otros dos sistemas que también abarcan la parte renal, que va a ser la glutamina y va a ser el sistema fosfato. No hay nada que ya no hayamos hablado, digamos, así que no hay nada complicado. Con respecto a la glutamina, vamos a hablar del fosfato, que es lo que ya hablamos. Con respecto al fosfato, es lo mismo, o sea, acá otra vez, no voy a escribir todo de nuevo, pero tenemos dióxido de carbono, agua, se genera el ácido carbónico, se libera un protón, se libera un protón y el bicarbonato acá, ¿ok? HCO3, que va a venir para este lado. Entonces, este protón que se va a liberar acá vamos a tener, ¿se acuerdan del fosfato? O sea, HPO4 nos va a aceptar a este protón y va a quedar H2PO4 y esto va a ser excretado. No hay nada más que eso, no hay más ciencia. ¿Ok? Absolutamente nada más. Como ya les conté, este protón puede ser por una bomba, puede ser por una bomba con potasio, por una bomba con sodio, pero lo importante es que se va a unir a el fosfato. Ese es todo el sistema fosfato de la parte renal. Y el otro importante es la glutamina. ¿Ok? La glutamina es un aminoácido que va a tener entre sus componentes, va a tener protones, carbono, oxígeno, nitrógeno, y que la glutamina va a tener la capacidad de dividirse, así como se dividía el ácido carbónico. ¿Se acuerdan? Entonces la glutamina se nos va a dividir en dos. Se nos puede dividir en 2-amonio, ¿ok? NH4, en 2-amonio, o en 2-bicarbonato, HCO3. O sea, no es que se nos puede es I. Se nos va a dividir en 2-amonio y en 2-bicarbonato. Estos bicarbonatos van a salir hacia acá y el amonio va a salir hacia la luz. ¿Ok? El amonio va a salir hacia la luz por un contratransporte con el sodio. Y así va a ser eliminado protones. ¿Ok? Lo mismo que veíamos hoy con el fosfato, se eliminaba a través del protón y ahí se unía al fosfato. Bueno, eso es con respecto a la glutamina. Y otra forma que también involucra, digamos, aminoácidos es con el amonio. Que ustedes saben acá que el amonio es un compuesto que va a llevar protones hacia la luz. Pero, ¿cómo va a ser? Vamos a tener el mismo proceso, voy a borrar acá, el proceso del bicarbonato, o sea, tenemos dióxido de carbono más agua, ácido carbónico, y del ácido carbónico bicarbonato, ¿ok? Del ácido carbono, protón y bicarbonato. El bicarbonato, que va a estar acá, va a ser eliminado, y el protón, que va a ser eliminado hacia la luz. Pero esta vez, en vez de unirse a un fosfato, o en vez de eliminarse en forma de amonio, como lo veíamos en la glutamina, vamos a tener un amoníaco en la luz renal, o sea, NH3, y lo que va a hacer es va a venir el protón, se va a unir al amoníaco y va a quedar NH4. Y esto va a ser lo que es eliminado. Bueno, eso es pH normal, fisiología, digamos, un resumen general. Espero que les haya servido y nada, muchísimos éxitos.